Martincito nos espera en su casa. De Torres el Negro. Hola, hola, queridos amigos. Este es su programa Médicos de Guardia. ¿Cómo están? El día de hoy estamos saliendo por Radio Santa Rosa 105.1 a nivel de 34 ciudades y toda Lima metropolitana. El tema médico de hoy es parasitosis. ¿Ok? Vamos a hablar de parasitosis. Y cuáles son los parásitos más comunes que hay en nuestro medio y cómo se les reconoce, cómo se les trata, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos. Ok, bueno, se conoce a todo parásito, a todo ser viviente, generalmente menor, que se introduce a nuestro organismo y se vale de nuestros medios de nutrición, de la sangre, de las proteínas que tenemos en el cuerpo para ellos alimentarse y vivir de ello. Ok, si hablamos de parásitos, los parásitos pueden ser unicelulares, es decir, una sola célula, ese es un parásito. ¿Y cuáles son los más conocidos? Por ejemplo, los más conocidos son uno que se llama Giardia lamblia. La Giardia lamblia es como si fuese un choro. Ustedes han visto esos choros que están pegados en las peñas de los mares y que ni siquiera las olas más fuertes lo pueden despegar. El choro está tan adherido a la peña que a veces los pescadores tienen que retirarlos con un cuchillo para rasparlos con fuerza y salir. Bueno, así como los choros se pegan en las peñas de los mares, estas Giardia lamblia, que son parásitos microscópicos, es decir, menos de 1 milímetro. Son pequeños, pero son millones y millones. Entonces, ellos se pegan al intestino con un sistema de ventosas, es decir, besan la parte interior del intestino y generan una succión. Y mediante esa succión se adhieren al intestino. Y vamos a recurriendo a un ejemplo para que todos entiendan. Muchas veces las parejas, cuando se están acariciando, se están dando muestras de afectos, a veces exagerado, ¿qué es lo que hace? Muchas veces está el famoso beso chuponeado. Cuando una persona, ¿no?, le da un beso en el cuello, por ejemplo, a otra persona y chupa, succiona, aspira, queda pues en el cuello o en la parte del beso una marca bastante notoria y hasta eso se presta a burla de los amigos, pero en realidad esas marcas chuponeadas han sido hasta causales de divorcio. Pero ese no es el tema ahora. El tema es que esa succión, ¿no?, que ejerce el parásito hace que todo el intestino se hincha, se inflame, porque la misma marca que puede dejar un beso chuponeado en el cuello, ¿no? Imagínense que le den a uno 1000 besos chuponeados por el cuello, por la nuca, por la espalda, quedaría uno marcado por todos lados. Ahora, imagínense 1 millón de esas pequeñas giardias que se pegan en todo el duodeno, en todo el yayuno y en todo el ilion. Entonces, la pared del estómago, la pared del intestino se va a anchar,
porque hay una succión de ese parásito y hace que la pared se vuelva gorda, y entonces cuando los alimentos quieren ingresar de la luz del intestino, quieren ingresar hacia los capilares sanguíneos, les es difícil. No pueden atravesar la mucosa porque está llena de agua, está inflamada. Y la gran mayoría de vitaminas, la vitamina A, B, C, D, son vitaminas que se absorben en ese tracto digestivo, y por lo pronto, uno de los problemas que genera esta giardia es que el paciente se queda sin vitaminas porque no tienen cómo absorberse. O sea, estos parásitos unicelulares lo que hacen es no permitir una correcta absorción de las principales vitaminas, y entonces vienen los cuadros de avitaminosis. El otro tema es que como no hay una absorción de los alimentos no pueden ser digeridos. Y como no son digeridos, estos alimentos provocan diarrea. Y los pacientes que tienen parásitos, este tipo de parásitos, generalmente son desnutridos, porque el alimento no puede ser absorbido por el intestino y se va al water, se va al desagüe, se va al sanitario. Y estos pacientes, sobre todo niños, son desnutridos. ¿Qué más? Como el alimento se fermenta porque no ha sido debidamente metabolizado, esa fermentación de los alimentos va a generar gases de muy mal olor, en especial de metano, y entonces el paciente para con el intestino hinchado y tiene gases flatos de muy mal olor. Ese es el ejemplo de la giardia, que es el parásito más frecuente en la comunidad. Es altísimamente frecuente, y sobre todo en la selva y en la sierra. Ahora, hay otros parásitos que ya lo que hacen es perforan el intestino, hacen pequeñas microúlceras y genera también los mismos problemas, pero muchas veces pueden haber sangrado en las heces. Estamos hablando del Balantidium coli, estamos hablando de la ameba histolítica, ¿no? Y tantos otros parásitos microscópicos que hay. Por lo general, todos estos parásitos que son muy pequeñitos, unicelulares, suelen exterminarse con un medicamento que se llama metronidazol, ¿ok? Ese es el tratamiento. Y para un médico que ve a un paciente que dice: estoy lleno de gases, tengo un dolor ahí medio pesado, soportable pero pesado, estoy bajando de peso, estoy medio anémico, en lo que hay que pensar, tengo diarreas un día sí y otro día no. Cuando ocurre eso, el médico tiene que pensar en una parasitosis intestinal. Ahora, esos son los parásitos unicelulares. Ahora, hay otros parásitos que son los parásitos redondos, ¿no? Son parásitos carnosos, redondos, parecen un cabanossi, ¿no? Y el más grande de todos estos parásitos es uno que se llama Ascaris lumbricoides. Este Ascaris le gusta vivir en el intestino delgado, en la parte principal, en el yayuno. Y allí se pega y se ancla y comienza a deglutir, a comer lo que el paciente está ingiriendo. Es decir, tú te comes tu sancochado, tu arrocito con frijol y tu huevito encima, tu limonadita y tu pan de yapa, ¿no? Pero toda esa comida se va para los Ascaris lumbricoides, porque generalmente son parásitos grandecitos y que tienen un promedio de 18, 20 centímetros. Entonces, siempre son 7, 10 parásitos, y eso, al margen de generar una desnutrición en la persona, a veces se enroscan entre sí. Como si fuese una boa, una pequeña boa, el parásito se enrosca, se envuelve, y cuando se envuelve,
¿no? Puede jalar al mismo intestino y hacerlo como un nudo. Eso se llama vólvulo intestinal. Es común en pacientes que tienen parásitos largos y grandes y redondos como este Ascaris lumbricoides. Eso es muy posible. Y ese es un abdomen agudo, esa es una emergencia, porque si se hace nudo no pasa la comida e incluso puede haber hasta una necrosis del intestino, ¿ok? Pero este es un parásito redondo, largo, grande, ¿no? Ahora vamos a un parásito que también es común en nuestro medio, pero que este es un parásito que tiene más o menos como 3 centímetros, pero tiene un aguijón tremendo y se clava. ¿Dónde le gusta estar este parásito? A la altura del apéndice, ¿no? Y muchas veces este parásito genera dolores en esa fosa ilíaca y asemeja la presencia de una apendicitis, ¿no? Este se llama el Strongyloides stercoralis y es un parásito más pequeño y le gusta estar siempre en esa zona de límite donde se encuentra el intestino delgado con el intestino grueso. ¿Ok? Bien, pero también hay otro parásito pequeñito que tiene, digamos, 3 milímetros, 4 milímetros de tamaño. Y son muchos y se llaman Enterobius vermiculares, que también se conocen como oxuro. A esto le gusta estar en la parte terminal del colon, o sea, en el recto, en el ano, y hacen túneles y se meten dentro de la mucosa del recto y del ano. Y generan mucho escozor en la noche, porque en la noche salen ellos a comer, salen de su hueco, salen a comer. Entonces, atención, si usted tiene un escozor marcado en el ano, básicamente son 2 las causas de por qué hay escozor en el ano. Una es parasitosis intestinal por estos parásitos llamados oxuros, esa es una opción, y la otra es la presencia de varices. También da mucho escozor en las noches. Así que, ¿y cómo se llega al diagnóstico? Bueno, un examen de heces te va a decir si el paciente tiene huevos de Ascaris, que es diferente a los huevos de Strongyloides y que es diferente a los huevos del oxuro. Son diferentes y uno puede en un examen de heces encontrarlos. En los pacientes que viven en Loreto, en Bagua, en Ucayali, en todos ellos, es muy frecuente encontrar parasitosis mixtas, es decir, tienen los 3 parásitos. Y uno se puede dar cuenta porque el niño, ese niño de la selva, que anda sin zapatos, y al andar sin zapatos, el parásito se mete, ¿no?, en forma de filaria, es muy chiquitito, se mete a través entre los dedos. Como el niño está jugando en el lodo, está jugando en la tierra, ahí hay muchos parásitos y esos se meten entre los dedos, atraviesan la piel, toman una vía hematógena, un capilar, una vena, y por ahí se invaden al cuerpo humano. Entonces es posible que los niños de la selva y también la gente que trabaja a veces con UJ, porque obviamente son locales húmedos, tienen una gran contaminación de muchos de estos parásitos. ¿Ok? Entonces, los huevos son diferentes y uno los puede exterminar. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es lo que se puede dar para estos medicamentos? Ya les he dicho que cuando el parásito es pequeño, usualmente se da un medicamento que se llama metronidazol. Pero cuando es un parásito redondo y largo, lo que se da es un medicamento que se llama albendazol o bebendazol o mebendazol, ¿ok? Generalmente es así
acuérdense que el diagnóstico puede ser haciendo con un microscopio el estudio de las heces, ese es uno, o dos, también en el caso de los oxuros, se suele poner un pedazo de cinta Scotch y se pone el cinta Scotch en el ano. Después se despega la cinta Scotch y los huevos van a quedar pegados, ¿no?, en la cinta Scotch. Y después el médico o el laboratorista lo que hace es mira en el microscopio y va a encontrar todos los huevos ahí pegados, y con eso está el diagnóstico. Hay que decir que estas parasitosis son muy, pero muy contagiosas, porque el paciente que tiene parásitos está en la cama, está durmiendo, y obviamente en esa sábana caen miles de huevos. Viene al día siguiente la mamá, ¿qué hace? Va a tender la cama, y para tender la cama levanta toda la sábana para tender la cama, y ahí esparcen los huevos por todo el cuarto. Y como generalmente esta enfermedad son personas que tienen una economía muy baja, donde generalmente en un cuarto duermen 4 o 5 personas, al hacer esa labor de tender la cama, esparcen todos los huevos por el cuarto, y eso por inhalación, por respiración, se produce un contagio de toda la familia. Por eso, cuando hay un escozor marcado del ano, hay que pensar que el paciente o tiene muchos parásitos del tipo oxuros, o también cuando el paciente puede tener hemorroides, eso genera también bastante picazón. Existen otros parásitos que son planos, y son parásitos que pueden medir, imagínense, hasta 7 metros pueden medir, ¿no? Es un escándalo, pero es cierto. Las tenias generalmente tienen tranquilamente 2 metros, 2 metros y medio, tranquilamente. Pero en los libros de medicina hay casos que se han encontrado tenias de hasta 7 metros. Y esto también es cuando los alimentos quedan contaminados con heces de vacas o de cerdos. En el caso de la vaca es la tenia, y en el caso de los cerdos es el cisticerco, ¿no? La tenia de los chanchos. Muchas veces estas tenias pueden alcanzar la sangre y viajar y llegar hasta el cerebro. Y es muy común que en el cerebro existan parásitos que se desarrollan y después generan convulsiones o problemas. Eso se llama cisticercosis, cuando el parásito llega hasta el cerebro, se instala y crece allí, que puede dar la impresión de tener un tumor, un cáncer, y muchas veces cuando se hace el examen se encuentra un parásito en el cerebro. También en el caso de la tenia saginata, que es la de la vaca, estos pueden llegar al hígado, ¿no? Y esta tenia, la tenia solium, ¿no? Que solium porque es una tenia larga que hay, esta tenia solium puede llegar hasta el hígado y allí convertirse en un quiste tremendo, un quiste que puede tener el tamaño de una naranja grande, y esto se llama quiste hidatídico, y que puede dar complicaciones porque a veces crece tanto y después en un golpe se puede romper, y centenas de pequeños escoles, que son tenias pequeñas, se disparan a todo el cuerpo y hasta crear un shock anafiláctico y poner en riesgo la vida de las personas. A ver, entonces, ojo con aquellas personas que comen mucho y no engordan. Ojo con aquellas personas que tienen un prurito grande en el ano, mucho cuidado. Ojo con los niños que tienen el pelo pajizo, amarillento pero pajizo,
muchas veces la mamá se emociona cuando ve que su niño tiene un pelo rojizo. La mamá se alegra y dice, mi hijito me ha salido gringuito. No, señora, su hijito no le ha nacido gringuito. Lo que pasa es que cuando hay una desnutrición, ¿no?, el color del pelo cambia, se vuelve rojizo, amarillento y se vuelve además pajizo, opaco, y ese es un signo de parasitosis. Otro signo de parasitosis muchas veces son esos ataques de tos que vienen en las noches, y es porque millones de pequeñas filarias están viajando por el pulmón, y eso se llama ciclo de Loos. Así que también esos ataques de tos en la noche nos están indicando la presencia de parásitos, e incluso aquellas personas que les pica mucho la nariz, a veces que hay una picazón desesperante y se pica la nariz, atención que también es un signo de Loos, es un signo de una invasión masiva de estos parásitos. Bien, así que por ahora ya saben algo de parásitos y vamos con las preguntas y respuestas. Doctor Macé, un desparasitante que recomiende para tomar. Bueno, uno natural es la pepa de papaya o la pepa de zapallo. Tú esa pepa de papaya la mueles, la dejes que, primero dejas que se seque en el sol, después la mueles como un mortero y se la das a tu familia, ¿no? La pepa de papaya tiene un antiparásitos muy potente que se llama piperacina. Entonces, eso es algo, por ejemplo, bueno, bonito, barato y natural. Después, los medicamentos pueden ser el metronidazol, es muy conocido para los parásitos unicelulares, o también el mebendazol, es un parásito bueno, bonito y barato que se usa para los parásitos tipo gusanos. ¿Ok? ¿Qué más? Doctor, buenas tardes. Para calmar el dolor del nervio ciático. Bueno, la causa del dolor ciático, lo más importante es desinflamar la zona de raíz donde nace el nervio ciático. Por lo general es una deformación de la columna que se llama osteofito. Por lo general es una hernia o una protusión o un deslizamiento que tiene vértebra sobre vértebra, y si no curas eso, difícilmente vas a controlar un dolor ciático. Claro que de momento puedes usar vitaminas en gran cantidad como el aneurin, el benalgin, el doloneurobión. Todos ellos son medicamentos igualitos, tienen los mismos componentes, y a eso agregar un relajante muscular y un analgésico, ¿no? Pero eso va a volver y va a volver. Así que lo mejor es sacarse una resonancia nuclear magnética, saber qué cosa es lo que hay en la columna, y una vez de haber conocido el diagnóstico, no hacer lo correcto. Por lo general, una infiltración ayuda muchísimo, y para casos extremos, una operación es lo indicado. Voy al gimnasio y tengo mucho dolor en la espalda a la altura de la cintura. No puedo agacharme. Bueno, es que si tú tienes dañada la columna y tienes hernias, tienes protusiones, si tienes deformaciones, lo que se llama picos de loro, entonces al hacer un ejercicio vas a incrementar el roce de esa zona y va a doler. Nuevamente la respuesta es hacer una resonancia nuclear magnética, y ahí con toda claridad se va a saber qué cosa es lo que tienes. Y atacando eso viene la solución. Gladys de la Cruz de TikTok. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo puedo exterminar los parásitos? Bueno, ya dije, si es que hay parásitos y comprobados, el examen de heces te va a decir si tienes parásitos unicelulares, punto 1, si tienes parásitos tipo gusanos, y te va a decir qué tipo de parásitos hay. Si el parásito es un parásito unicelular, generalmente se les acaba
tomando metronidazol. Y si son parásitos largos, ¿no? Ya sean redondos o planos, lo que se usa generalmente es el mebendazol o el albendazol, ¿no? Entonces, con eso, en 3 días de una doble toma de medicamento, 2 pastillas por día, hoy, mañana y pasado 3 días, los parásitos suelen ser eliminados. Doctor, por favor, ¿me podría indicar cómo puedo curarme de la gastritis? Le agradeceré mucho. Bueno, la gastritis tiene diferentes causas. Una puede ser la ansiedad. Los pacientes que tienen mucha ansiedad generan más ácido clorhídrico. Los pacientes que son muy indisciplinados en comer, es decir, un día desayunan, otros días no desayunan, un día almuerzan muy de tarde, otros días no almuerzan, come a cada rato. Cuando se rompe ese orden que tiene la mente para la alimentación, porque hay un reloj, ¿no?, que tú debes respetar, pero hay mucha gente que no, que es muy indisciplinada, genera pues entonces un desorden en la producción de ácido clorhídrico y genera gastritis. Los pacientes que toman, por ejemplo, muchos medicamentos, por ejemplo, todos los antiinflamatorios no esteroideos, el diclofenaco, el naproxeno, la indometacina, la aspirina, el paracetamol, la arcoxia, etoricosib, todos estos medicamentos son gastrolesivos. Y hay mucha gente que tiene dolor por muchas cosas y toma pastilla y pastilla y pastilla. Obviamente se va a generar una gastritis química porque esos medicamentos provocan eso. Y la más común de todas es la infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria que para matarla necesita 14 días de tratamiento continuo de 3 medicamentos como mínimo al mismo tiempo. No es fácil matar un Helicobacter pylori. O sea, para curar la gastritis tienes primero que saber cuál es la causa, porque el tratamiento es distinto. No es lo mismo tener una gastritis por ansiedad, donde el tratamiento es con ansiolíticos, y que tener una gastritis por una infección bacteriana. Por eso, para curar una gastritis, lo importante es saber cuál es el diagnóstico, qué es lo que está provocando esa gastritis. ¿Mañana dónde estarás? Mañana estaré en Jauja, que pudo ser tranquilamente capital del Perú, Jauja. Así que allá voy a estar y voy a atender gratis a la población que lo requiera. Voy por una invitación de una asociación que busca ayudar a las personas. También el alcalde me ha hecho una cortés invitación, pero yo voy principalmente a Jauja a hacer mi labor médica social que siempre hacemos. Hace muchos años que no voy a Jauja, 40 años que no voy a Jauja, pero siempre es un gusto recorrer en nuestro país que es tan bonito. Así que mañana estoy en Jauja y mañana voy a hacer este programa desde Jauja. Así que desde los Apus a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, ¿no? Desde todos los Apus que hay en Jauja, en una quebradita, me pondré a hablar sobre medicina. Efraín Jara de Facebook. Doctor, buenas tardes. Disculpe, una consulta. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la caspa? Bueno, la caspa generalmente es una producción de sebo que hay, que se puede dar en aquellas personas que de por sí tienen una piel grasa, un cuero cabelludo graso, ¿no? Esa es una de las causas. Ahora, esas personas que tienen una seborrea, es decir, tienen una producción de testosterona mayor que la de otras personas, y esa testosterona va a incentivar la producción del sebo. El sebo se seca y se convierte en esa caspa. Hay también
pacientes que tienen psoriasis y tienen una reacción donde incluso hay costras que se adhieren al cuero cabelludo y cuando uno las recoge, ¿no? Incluso hay hasta sangrado del cuero cabelludo. El Head and Shoulder es un buen medicamento porque tiene aluminio y eso combate con bastante eficiencia la caspa. No hay que lavarse a la volada porque si no hay mucha gente que agarra el champú, se echa, se pone en la cabeza, frota un poquito y ya se fue. No, entonces, si queremos que estos medicamentos, estos shampoos medicados sirvan, mójate la cabeza, échate el champú en la cabeza y déjalo el champú ahí mientras que te jabonas la espalda, el pecho, las piernas, ¿no? Déjalo ahí, que actúe un rato. Y luego de unos 3 minutos, ¿no? Recién, ¿no? Te masajeas y te enjuagas. Porque si no, no vas a tener ningún efecto. Hay otro medicamento que también es un champú medicado que se llama Ionil T. Ionil T, que también es bastante efectivo para la caspa. Y hay personas que son alérgicas a los champús convencionales, ¿no? Y entonces te echas un champú muy perfumado, con muchos ingredientes, lejos de mejorar, te va a empeorar. En esos casos, el champú de bebé es bienvenido, porque ese champú Johnson & Johnson de bebé es tan simple, no tiene cargado de muchas cosas, que muchas veces es el champú adecuado para aquellas personas que generalmente son alérgicas. Pero el champú Head and Shoulder, bien utilizado, tiene buenos resultados. Tenemos por acá, nos escribe Tonia: doctor, tengo Parkinson, tengo prediabetes, me arde en la planta de los pies. Bueno, el Parkinson lamentablemente es una alteración, es una enfermedad que hasta ahora no tiene cura. Ahora, si es que te arde la planta de los pies, eso no tiene relación con el Parkinson. Un ardor de pie es o porque tienes varices, punto 1, o porque tienes diabetes, es una polineuropatía, o porque tienes una compresión del nervio ciático, ¿no? En mayor o menor medida. Esas son las 3 causas principales de ardor en la planta de los pies. También podría sumar, ¿no?, en algunos casos, el espolón calcáneo. El espolón calcáneo son unos callos que salen en el talón y eso provoca en las noches un dolor importante en una o 2 plantas de los pies. Así que digamos que en molestias de pies, estas son las 4 variantes más cotidianas que hay. Es la compresión del ciático por una hernia, la diabetes, o también las varices, o más alejada, la presencia de espolones en la planta del pie. Blasistosis hominis, ¿cómo eliminar y qué no comer? Bueno, el Blasistosis hominis no es un parásito, digamos que patógeno, o sea, rara vez causa alguna molestia, pero sí es un signo claro de que estás tomando agua contaminada, ¿no? El Blastocystis hominis es un parásito, digamos, saprofito, que rara vez causa problemas, sencillamente se dedica a comer cosas de tu cuerpo. Obviamente va a afectar en algo tu nutrición y también el metronidazol también es útil para ese parásito unicelular. ¿Qué más? Para ojo diabético, doctor. Para el ojo diabético. Bueno, el ojo diabético ataca al ojo porque en el ojo
están los vasos más delgados de todo el cuerpo. Y entonces, como son muy delgaditos, son muy fáciles de obstruir. Y si se obstruyen, la sangre no pasa, y si la sangre no pasa, el tejido se muere. Y entonces hay sangrados, ese sangrado mancha toda la retina y te deja lesiones. Entonces, los pacientes diabéticos, cuando no se cuidan, se eleva tanto la glucosa, es tan densa, tan concentrada la sangre con glucosa, que se atora, tapona, no fluye, y entonces pueden haber casos de desprendimiento de retina, de una retinopatía diabética donde se muere parte de la retina y tú vas perdiendo la visión poco a poco. Así que a todos los diabetes, mucho cuidado, que lo primero que se afecta en un diabético son el riñón y la retina. Buenas tardes, doctor. Para desinflamar la próstata y vejiga urinaria. Bueno, generalmente una cosa es una infección de la vejiga y otra cosa es la infección de la próstata. En el hombre es raro que haya cistitis, es bastante raro, ¿no? En la mujer la infección de la vejiga es muy frecuente y la causa es porque la uretra en la mujer es cortita, 3 centímetros, y como la uretra desemboca en todo lo que es el periné es la parte de la mujer donde desemboca 3 cosas. Desemboca la vagina, desemboca el ano y desemboca la uretra. Entonces, obviamente son zonas húmedas que con mucha facilidad están llenas de bacterias, ¿no? Y a veces hasta de parásitos y de hongos. Y entonces, eso hace que la mujer, por más aseada que sea, no pueda propiciar una infección de la vejiga y generar una cistitis. Es muy común en las mujeres las infecciones vesicales. Y para eso es muy bueno, por ejemplo, el arándano es muy bueno consumir a las mujeres. En el hombre, al contrario, lo que más padece es la próstata, ¿no? Y la próstata, por lo general se infecta por 2 razones, las más comunes. Una, el sexo anal es una de las causas más comunes, y la otra es muy frecuente en los taxistas o generalmente los taxistas. ¿Por qué? Porque la persona que cuando tiene ganas de orinar no orina, o sea, se aguanta y está que orina y me aguanto, orino y me aguanto, orino y me aguanto. El taxista no quiere perder un pasajero y dice me aguanto, me aguanto. Esa situación de estar aguantándose la orina genera finalmente una succión y el paciente se infecta. Y entonces el paciente, cuando tiene una próstata, generalmente tiene hincones entre el ano y el testículo, orina cada rato, en la noche se levanta 4 o 5 veces a orinar, siente que la orina no sale con fuerza, tiene eyaculación precoz porque toda esa zona está demasiado inflamada e irritada. Y entonces hay que ver cuál es la causa, porque muchas veces también lo que ha ocurrido es que ha crecido un nódulo en la próstata y ese nódulo obstruye la salida de la orina, o a veces puede ser un crecimiento que es la hipertrofia de próstata, o hasta a veces puede haber hasta un cáncer. En algunos casos también pueden haber, aunque muy raro, pueden haber las prostatitis abacterianas, o sea que no son por bacterias, sino son por el ritmo de vida que lleva la persona, ¿ok? Entonces, el diagnóstico también en este caso es importante. Una buena ecografía y un buen urocultivo te va a decir con exactitud qué es lo que te está provocando esa cistitis o esa prostatitis. Soy diabética y tengo insuficiencia renal. Bueno, había comentado que los órganos que más se malogran en una diabetes es
los ojos, porque la retina se malogran, y los glomérulos. Los glomérulos son vasos sanguíneos muy chiquititos y por lo tanto, si un paciente es diabético y la glucosa le sube, esa sangre va a ser muy espesa y va a dañar los vasos del riñón, las nefronas, que son los pequeños complejos que te ayudan a eliminar la urea. Entonces, un diabético, por lo general, termina en diálisis, ¿no? Porque el riñón se destroza, muere, no sirve, y la única forma que esa persona pueda vivir es en una diálisis, ya sea diálisis peritoneal o diálisis a través de la fístula arteriovenosa, y al paciente hay que dializarlo 3 veces por semana porque si no, no le va a ir bien. Por eso la recomendación, ojo con los diabéticos, ojo con los diabéticos. Los que van a pagar los platos rotos son los ojos y va a producir ceguera, y los riñones, que va a producir una insuficiencia renal crónica terminal, y es algo muy complejo y difícil de sobrellevar y sobre todo caro. Así que cuide, si usted es diabético, controle su glucosa todos los días, ¿no? Sea disciplinado y no haga excesos. Nada de azúcar, nada de gaseosa, nada de licor, nada de harinas, ¿no? Si es que quiere llegar a viejito, ¿no? Pero con salud. ¿Qué más? Doctor, ¿la ivermectina es un desparasitante? Sí, la ivermectina ayuda también a matar algunos parásitos, pero también es muy efectivo en los parásitos ectodérmicos, en los parásitos de la piel, ¿no? Es para la sarna es muy efectivo. Y cuando un paciente, por ejemplo, tiene picazón en la noche, porque son parásitos que causan picazón en la noche, y generalmente se ubican alrededor del ombligo, o en las nalgas, o detrás de la rodilla, o en la axila. Ahí le encanta vivir al ácaro, ¿no? Y da una picazón muy fuerte en las noches. La ivermectina es muy eficaz, se toma una gota por kilo de peso durante 3 días seguidos, y la ivermectina arrasa con todos los ácaros, es muy potente, y le debemos mucho por el tiempo en la pandemia. ¿Qué más? Para la migraña, ¿qué tomar? Bueno, la migraña es un dolor de cabeza característico. No todo dolor de cabeza fuerte es una migraña, no es así. La migraña es un diagnóstico de exclusión. Es un paciente que tiene un dolor de cabeza muy fuerte, que dura mucho tiempo, que empieza por lo general con la mitad del cráneo y además que tiene un aura. Es decir, el paciente sabe que la migraña viene por él. ¿Por qué? Porque le molesta la luz, le molesta la bulla, tiene olores extraños. Ese es el aura. Cuando el paciente ve eso, él ya sabe que la migraña viene por él. Esos pacientes, para que tú le digas a un paciente que tiene migraña, el médico está obligado a haber descartado todas las otras posibilidades. Tiene que estar seguro de que no hay aneurismas en el cerebro, no hay cisticercos parásitos en el cerebro, que no hay malformación arteria venosa, que no hay hipertensión, que no hay colesterol, que no hay triglicéridos, que no hay contracturas alteradas en la cervical. Y recién cuando ha descartado todo, le dice al paciente: señor, usted tiene migraña. ¿Y ahora qué hago? Si usted tiene migraña, usted está prohibido de por vida de comer chocolate, cocoa, ¿no? O cacao. Prohibido. Prohibido de comer embutidos, totalmente prohibido. Y hay varios esquemas, ¿no? Particularmente a mí me va muy bien con mis pacientes dándoles propanolol. El propanolol es un antiarrítmico, pero que va muy bien en los problemas de migraña durante mucho tiempo, y
para, para los dolores inmediatos en el momento, yo he elegido el naproxeno sódico porque es potente y es barato para las personas a las cuales yo atiendo, ¿no? Por lo general, yo soy un médico que atiende a pacientes de escasos recursos. Por lo tanto, yo siempre busco darle al paciente un medicamento que sea efectivo, pero que sea cómodo. ¿Qué más? Nos pregunta Marquiño, dirección y teléfono de su clínica, doctor. Bueno, yo tengo un policlínico que está en el distrito de Surco, que queda en la avenida Aviación 4884, avenida Aviación 4884, Surco. Allí yo estoy todos los días de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Allí no solamente pueden hacerse cualquier tipo de infiltración en cualquier articulación que le moleste, sino lo más importante, hacemos paquetes de estudios, lo que se llama una Mega 70. Nosotros creemos ciegamente en la medicina preventiva. Ahora yo en el segundo bloque voy a hablar sobre medicina preventiva, pero hace años que yo me dedico a la medicina preventiva para poder detectar a tiempo qué enfermedades le puede salvar la vida a un paciente. Hay muchos pacientes que son hipertensos y no lo saben. Caminan por allí y no se dan cuenta que en cualquier momento puede haber una ruptura de la arteria meningia media y morir de un accidente cerebrovascular. Hay pacientes que pueden tener una tremenda gastritis o un cáncer gástrico y andan por ahí y no lo saben. O un cáncer de mama o un cáncer de cuello uterino y la mujer no lo sabe. Pero un chequeo a tiempo, ¿no?, es excelente para que esa persona pueda ser productiva, siga estando con su familia, y eso es algo que no se hace en el Perú, y por eso ahora vamos a hablar más adelante, después de este corte, sobre la importancia de la medicina preventiva. Entonces, puedes pedir tu cita para yo verte, encantado de hacerlo. El teléfono para citas es el 955-310-565, repito, 955-310-565. Y les doy un buen dato a los pacientes de provincias. Yo tengo muchos pacientes que vienen de sitios muy lejanos. Vienen de Cutervo, Chota, Celendín, San Ignacio, Huari, Ambo, Cajatambo, de todos lados. Y entonces yo los alojo en una residencia muy bonita, grande, espaciosa, ¿no?, para que mis pacientes lleguen y estén cómodos, porque Lima es una ciudad peligrosa. En cambio acá están en la mejor zona de Surco, protegidos, están cerca de mi centro médico, y las personas que vienen a hacerse sus chequeos de Mega 70 tienen la gran ventaja de que no pagan ni un solo centavo. Y es más, les doy la alternativa que puedan venir acompañados del esposo, la hermana, el papá, la mamá, ¿no?, y así estar más tranquilos. Así que eso, ustedes llaman al 955-310-565, piden su cita y se van a hacer su Mega 70. Ustedes pueden reclamar su alojamiento para ti y su familiar que lo acompaña totalmente gratis. ¿Ok? Bien, más consultas. Doctor, tengo diabetes, glucosa 110, tengo picazón en todo el cuerpo. Bueno, aunque la diabetes cuando está elevada, cuando la glucosa está elevada, da picazón, es raro que a pocas cantidades de ese prurito. Generalmente hay prurito en un diabético cuando tiene 250, 300 miligramos por decilitro. Pero en tu caso, digamos que tú eres un prediabético, porque con 110 estás muy cerca de lo normal. Y si quieres sacarte de la duda, hazte un examen que se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un examen que es barato y ese nunca se equivoca. Ese examen te va a decir si eres diabético, si no eres diabético o si eres prediabético. Pero la aplicación de tu cuerpo
no la veo como relacionada directamente a un exceso de glucosa tan bajo como el que tienes. ¿Qué más? Doctor, una consulta. Herpes zóster. El herpes zóster es el virus de la varicela que generalmente nos da a nosotros cuando somos pequeños. Casi todos hemos tenido varicela de pequeños, pero en muchos de esos pacientes que no han tenido varicela, ese virus le gusta meterse en los nervios largos y por lo general se aloja pues en los nervios intercostales que tienen más de medio metro de largo, o a veces en el nervio facial, que también es un nervio largo, y se caracteriza por empezar con un dolor intenso, que uno no sabe por qué es. A los pocos días nacen unas vesiculitas, a los pocos días las vesículas se van haciendo como fila india, se traza un camino y después se ampollan, y ese es el herpes zóster. El herpes zóster no tiene cura. El paciente que tiene herpes zóster toda su vida va a tener diferentes brotes. Hay algunos que se repiten 2 veces en la vida, hay otros que son 5 veces en la vida, hay otros que se repiten 10 veces en la vida, porque así es el comportamiento del herpes zóster, ¿no? Entonces, allí hay que tomar aciclovir de 800 miligramos 3 veces por día, por lo menos 14 días. Y después que pasa el herpes, vienen los periodos posherpéticos, que son dolores muy fuertes que tiene el paciente, muy fuertes, y a veces hay que usar tramadol, hay que usar vitaminas en grandes dosis, usar pregabalina, gabapentina, e incluso a veces hay que llegar hasta infiltrar para bloquear el nervio que está doliendo. Pero es una enfermedad complicada, y bueno, eso es lo que hay en cuestión de herpes zóster. Doctor, buenas tardes. Tengo quistes en ambos senos. ¿Qué es bueno? Son pequeños. Bueno, difícilmente el cáncer te va a dar en ambas mamas, eso es casi imposible. Así que si tienes quistes en ambas mamas, lo que tienes es una poliquistosis mamaria, que eso es algo que es benigno, pero siempre controlando para evitar sorpresas. No hay problema. Si el quiste comienza a crecer demasiado, el médico lo puede aspirar, lo puede retirar también, pero estate tranquila. No, eso, las posibilidades de que sea un cáncer o que eso se haga cáncer prácticamente es imposible. Pero no, un chequeo debe hacerse siempre, sobre todo en las mujeres que tienen antecedentes familiares, ¿no? Familiares que han tenido cáncer. Toda mujer que tiene su abuela, su tía, su mamá, su hermana con cáncer de mama está obligada de chequearse a partir de los 30 años. ¿Ok? ¿Qué más? Doctor, por favor, le suplico que me recomiende un especialista de rodillas. Por favor, se lo suplico. Bueno, si te sirve, me puedes visitar a mí, ¿no? Que veo rodilla todos los días. O si no, los buscas en las redes al doctor Julio Segura. El que sabe más de rodillas en todo el Perú es el doctor Julio Segura. Es compañero mío de la Universidad Mayor de San Marcos. Hemos estudiado en la misma promoción. Y la gran ventaja que él es el médico de la selección de fútbol del Perú. Entonces él lo ve a Paolo Guerrero, a La Foquita, a Cueto, a Cubillas, a todo el mundo. Así que si quieres al mejor, ahí tienes al doctor Julio Segura y lo buscas en las redes, vas a encontrar su número y le dices, vengo de parte de su promoción, el doctor Armando Macé. Él es muy buena persona, sabe mucho y él te puede ayudar para cualquier cosa. Una última pregunta. Para la infección urinaria, ¿qué se puede tomar? Bueno, para la infección urinaria, lo mejor en realidad sería hacerse un urocultivo para saber qué bacteria es.
Claro que los médicos, que ya tenemos mucha experiencia, sabemos que el 80% de infección urinaria es por Escherichia coli. Y a nosotros sabemos qué medicamentos dar, ¿no? Por lo general hay infecciones e infecciones. Si es una infección leve, ¿no?, que hace que la paciente orine cada rato, que le arda un poco, el médico le puede dar una ciprofloxacina, levofloxacina, puede ser. Ya si la cosa pasa a mayores, el médico que tendrá que dar amicacina, gentamicina, tobramicina. Y hay veces que la infección urinaria es crónica y la paciente recae y recae y recae. En esos casos ya hay que usar hasta fosfomicina y a veces hasta usar varios medicamentos porque hay muchas cistitis que son crónicas. Así que para estar evitando de repente muchos padecimientos, si tú ves que no pasa, entonces mejor hazte un urocultivo, ahí va a salir cuál es la bacteria, ¿no? Y ahí te haces un antibiograma y va a salir cuál es la receta exacta para matar esa bacteria que te está haciendo daño. Bien, queridos, saludos a Ancash, a Chimbote, a Arequipa, Tacna. Me están mandando saludos Ancash, Chimbote, Arequipa, Tacna. Atención Arequipa, estoy el día 30 de enero, 31 de enero, 1 de febrero. Estoy en Arequipa. Y mañana estoy en Jauja, ¿no? Así que mañana estoy comiendo cuy en Jauja y voy a hacer el programa desde Jauja para todo el Perú. ¿No? Jauja es muy bonito, así que desde allí me verán, ¿no? En vivo y en directo. Así que vamos a hacer un corte y volvemos.